Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Salvador y todos los que hacen posible esto y a la audiencia. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Me da mucho gusto también saludarte en este arranque de semana y pues acá andamos para ver los temas polémicos de la semana. Gracias, Salvador. La semana pasada tuvimos una etapa de ráfagas en preguntas rápidas y respuestas rápidas que nos permitió abordar varios temas y la verdad es que estamos llenos de asuntos que merecen una reflexión, un análisis. Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo el tema de que ya la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional la primera parte del Plan B electoral? Guerra política a escalar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, Salvador. Sí, fíjate que me llama la atención cómo en los últimos años, más allá en los últimos años, no, en los últimos tiempos, semanas, quizá meses, me refiero, las minorías han expresado su fuerza política a través de ciertas instituciones en detrimento de las decisiones de las mayorías. Me refiero a que en esta ocasión la primera parte del plan B electoral que propuso el presidente López Obrador a nivel legislativo y que fue aprobado por la mayoría parlamentaria, que es principalmente de Morena, aliado con el PT y con el Partido Verde, ellos habían echado a andar, avanzar esta primera parte del plan B que tiene que ver con la ley de comunicación social y que tiene que ver con las responsabilidades de los servidores públicos y básicamente es que los servidores públicos puedan pronunciarse en ciertos temas políticos, incluso electorales, no importando si si estamos en campañas. Ese es uno de los asuntos que se buscaba a partir del plan B, es decir, que gane, digamos, la ecuación de la libertad de expresión sobre las mordazas políticas a ciertos funcionarios, porque, bueno, pues si bien pueden hablar públicamente los políticos de distintos partidos, para los funcionarios públicos en particular ha sido una limitante el poder expresarse en campañas. Pero lo que estamos viendo es que por lo menos 4 ministros que hubieran votado contra esta ley, contra esta primera parte del plan B, se puede frenar, 4 personas pueden frenar lo que deciden las mayorías legislativas. Lo mismo pasó con el tema de la Guardia Nacional y con otros asuntos que hemos visto recientemente. Es decir, yo veo como nunca a la oposición política, al movimiento anti-López Obradorista, muy bien articulado, sobre todo a nivel de quienes representan esta posición en las magistraturas de la Suprema Corte de Justicia, perdón, en los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral, algunos funcionarios del INAI, por ejemplo, y la alianza política de PRI, PAN, PRD, ahí estos grupos en conversación con empresarios liderados por Claudio X González y grupos de organizaciones no gubernamentales también vinculadas a Claudio X González y a grupos empresariales, ahí está la fuerza en estos momentos de la oposición, en esas minorías que representan más o menos el 30% del electorado en este momento, están teniendo una fuerza inédita en nuestro país en estos momentos que estamos ya en el 5º año de gobierno del presidente López Obrador y bueno, pues eso es lo que estamos viendo con este tipo de decisiones. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves este tema de pues la resolución judicial negativa a los propósitos del obradorismo en cuanto a la primera parte del plan B electoral? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias puede tener todo esto, Jorge? Bueno, la Suprema Corte de Justicia nunca ha sido un organismo progresista. Ya algunos compañeros han señalado lo del FOBAPROA, lo de
las situaciones económicas que hemos vivido en México, de los fideicomisos tan opacos que han arropado. Yo diría, bueno, pues hay que recordar que este señor Genaro Góngora Pimentel, que se decía muy progresista, tuvo por ahí un amorío y no le daba el dinero a sus hijos, y eso que era de los ministros que se decía progresistas. Ya no hablemos del señor Medina Mora, que se le destituyó y que tiene un hermano ligado a la banca. Y así podríamos hablar de muchos ministros que están ligadísimos al dinero, al poder, a los grupos económicos y demás. O sea, no hay una Suprema Corte de Justicia que tenga en su mayoría gente seria, gente respetable y demás, sino es una Suprema Corte de Justicia que se va haciendo desde abajo para arriba. Y bueno, yo no sé, Julio, pero la policía de la Ciudad de México sigue siendo tan corrupta como antes, los jueces tan inciertos como siempre. Hace poco a un amigo, Heriberto Rodríguez, un motociclista, lo atropelló y bueno, tuvo que luchar por horas para que fuera este motociclista llevando a la delegación y pudieran reparar el daño. Desde ahí para arriba. Así ¿y qué actitud crees que vaya a tener el presidente López Obrador ante esta resolución? Porque además él ya lo ha dicho, elegí mal. Ya lo dijo la vez anterior con el señor González Alcántara y con otros de los ministros a los que él propuso y que resulta que pues están en contra de él. Y hasta no el propio Arturo Saldívar, Jorge. Sí, que había estado aparentemente ayudándolo en muchas cosas, pero son ministros que tienen una larga trayectoria metidos en esa serie de cuestiones y que viendo ya el fin de sexenio, pues ellos están buscando que no los quiten y saltar a otros lados. Por lo tanto, yo creo que va a ser un toma y daca ahí muy complicado del señor López Obrador con estos personajes que yo no les tengo ninguna confianza. Yo he conocido a ministros, bueno, conocía muy brevemente al señor Cosío, que votó contra las sanciones a la guardería ABC y era supuestamente de los progresistas. Entonces, a mí no me extraña demasiado que la Suprema Corte vaya a tener nuevos roces, problemas, broncas con el señor López Obrador, porque ellos ya están buscando a ver a dónde se acomodan, cómo se acomodan y a quiénes van a beneficiar. Ha sido una Suprema Corte que ha beneficiado a los poderosos y no a los de abajo. Igual está sucediendo, hay que decirlo, aparte de lo que dijiste de Chile, está sucediendo en Colombia con el señor Petro, ¿no? No es algo extraño. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia, o como se llame en otros lados, pues vienen de ciertos núcleos de poder que no quieren dejar su convivencia con los ricos, ¿no? Hay que volver a aquella reunión en donde trajeron a Julio Iglesias y estaba el señor Lozoya. ¿Cuántos ministros había ahí? Bueno, llegaron nuevos y parece que son iguales. Bien, Jorge. Salvador Frausto, me pareció entender, y te pido que nos ayudes a precisarlo en tu intervención anterior, como de que percibes que el conjunto de poderes y de factores contrarios al obradorismo van a agarrar de aquí adelante una posición distinta, muy excitados positivamente, muy victoriosos
ante la resolución de hoy y otras que se han ido acumulando y que van potenciando este grupo. ¿Así lo ves, Salvador? Sí, lo veo inéditamente fuerte a la oposición política, en el sentido de que tienen representación en las instituciones, concretamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral, en el INAI, en los partidos de oposición, en PRI, PAN, PRD, es decir, el antiamlismo político ya encontró una manera de tener una amalgama en la esfera política de nuestro país, que también se expresa en algunas organizaciones no gubernamentales que ahora, como publicó Milenio la semana pasada, recibirán más dinero de instancias gubernamentales de Estados Unidos a través de USAID, recibirán más dinero las organizaciones no gubernamentales, y entonces hay una amalgama de representación política del antiamlismo que los veo ya muy articulados, con un plan muy claro, que están engallados con y se van a engallar aún más con este asunto del plan B. Sin embargo, están desarticulados con los ciudadanos que votan, es decir, no rebasan ese espectro en su representación electoral el 30%. Ya lo observó Felipe Calderón y Lili Telles, curiosamente, este fin de semana, con dos declaraciones que hacen. Una que es el tema de que Calderón les dice, si no nos abrimos, vamos a terminar siendo muy chiquitos, es decir, hay que abrir el PAN hacia algún otro lado. Y Lili Telles, que llama a sus correligionarios a decir, bueno, pues tenemos que definirnos como derecha moderada y no avergonzarnos de eso y apostar por eso. Entonces, sin embargo, esas dos expresiones sí llaman muy poderosamente la atención de un expanista o digamos un representante fuerte, icónico del PAN, y de la candidata o aspirante que lidera las encuestas del lado de los azules, ¿no? Entonces, veo una minoría política engallada, pero en desconexión con los votantes. Es decir, hay ahí un asunto interesante por observar. Bien, Salvador. Jorge Meléndez, ¿ves esa minoría política engallada y crees que a partir de resoluciones como las de hoy en la Corte empiece un ciclo más ascendente, digamos, de la oposición al obradorismo, Jorge? En contra del Sí, en contra. obradorismo, sí, definitivamente. Y creo que, para mi sorpresa, la señora Lili Telles está siendo enfocada en varias partes. En un programa con Leo Zuckerman, bueno, Leo dijo, es que estamos en una nueva situación y debe ser Lili Telles la candidata. Y Dennis Dresser y Maite Azuela, pues no, pues Lili Telles no es muy buena, pero no dijeron, no, hombre, pues esta señora, ¿de dónde la sacan? Y luego ella hace esto que se llama Salvador y dice, ni siquiera dice una derecha moderada, dice una derecha moderna. ¿Y qué es para ella la derecha moderna? Sí. Es todo lo antimoderno, porque dice no al aborto, no al gobierno, que puedan hacer los ciudadanos una serie de cuestiones si son meritocráticos, o sea, si eres de la pobreza, pues no tienes ningún futuro en México. Al rato va a decir hay que quitar subsidios a esto, a aquello, a lo demás. Bueno, y yo digo, ¿y qué dicen los señores del PAN? Bueno, ya rebasó Lili Telles a Marco Cortés y a muchos otros, y hasta Juan Ignacio Zavala ya la candidatea, creo, bueno, él ya está en el Movimiento Ciudadano, y
candidata a Lili Telles para ir adelante. Yo creo que se van a topar con pared porque esta mujer en el primer debate pues no aguanta un round, pero sí están tratando de agruparse como sea y donde sea para enfrentar lo que viene. Ahora, yo lo que creo es que también Morena, ya se los dijo López Obrador, a las corcholatas, en donde sentó al señor Monreal y el señor Monreal dice, no, yo ya no quiero nada, lo cual es totalmente falso. Bueno, se sentó ahí porque dice, bueno, si o me disciplino o no tengo futuro. Pero ¿qué va a pasar con el movimiento de Marcelo Ebrard? Entonces, si no se cierra filas en Morena, y estaba escuchando tu anterior entrevista con don Paco Cruz, en efecto, Morena es muy grande, pero para las elecciones, la izquierda en Chile y en México es malísima para hacer las cosas de manera verdaderamente estructurada. Y entonces se dejan crecer los movimientos de derecha, y ya vemos lo que pasó en Chile y en México. Cuidado, tiene la izquierda en serio que agruparse, que organizarse, que manifestarse. Y otra cosa, no decirle a los que han sido aliados o hemos sido aliados de la izquierda, háganse un lado que nosotros tenemos en la mano las cosas y nosotros lo hicimos como nos dé la gana. Ha sido un error Sí. que de esta izquierda, y tú lo has dicho, ni siquiera solo yo y Salvador, decirle a muchas personas, no, nosotros tenemos el poder y vamos a hacer las cosas como nos dé la gana. No, hay que agrupar a la gente que antes estaba, que ahora está y que la han hecho a un lado, porque si no, puede haber un susto, ¿eh? Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿coincides en que puede haber un susto y que la izquierda mexicana, la izquierda electoral, tiene que ver con cuidado algunas de estas expresiones que parecen poco explicables sensatamente, como la de este ascenso en las encuestas de opinión de la señora Lili Telles, que desde mi punto de vista no tiene ni la base, la sustancia y la formación política e intelectual suficientes, pero que sin embargo ahora con este discurso que ha hecho que pareciera elaborado por Vox de España, la ultraderecha, pues se coloca como esa opción en la cual a base de oratoria candente, de expresiones muy contrastantes, muy contundentes, pues pretende ir ganando presencia en el electorado. ¿Cómo ves ese terreno de una izquierda confiada y de una derecha e incluso ultraderecha al acecho y a lo mejor creciente, Salvador? Sí, el riesgo lo veo en las instituciones, de la fuerza de la derecha mexicana, lo veo en las instituciones y concretamente, por ejemplo, si el INE y el Tribunal Electoral conservan las facultades que tienen hasta el momento, podrían tirar candidaturas importantes, como ya ocurrió en la elección del 2021 con los candidatos a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán, a partir de argumentos que tienen que ver con asuntos como administrativos, es decir, de reportes de gastos de campañas o de precampañas, asuntos, digamos, que la sanción pudiera ser muy dura, muy desproporcionada frente al pecado, digamos. Entonces, esas facultades que conserva el INE y el Tribunal Electoral, y que pues las seguirán teniendo si la Suprema Corte continúa bloqueando algunas reformas para hacer un sistema electoral un poco más abierto, con sanciones más equitativas a a las faltas cometidas por los partidos, y sobre todo porque vemos que hay posiciones claramente políticas dentro de estos organismos y dentro de estas instituciones. Entonces, la derecha tiene dinero, tiene alfiles, mucho dinero,
tiene alfiles en las instituciones que ya mencioné, tiene representación política, pero no tiene liderazgos, por eso no alcanzan a rebasar las preferencias electorales más allá de ese 30%. Los liderazgos son, como bien dices, pues Lili Telles es ya por un trecho ya importante, la figura más relevante de la derecha mexicana, por lo menos en cuanto a simpatías de las personas que manifiestan querer votar en el 2024. Sí, pues es una política no profesional, estruendosa, con pues una serie de falta de tablas en las lides políticas. Sin embargo, es de estos personajes folclóricos que pueden eventualmente ir creciendo en las preferencias electorales. Por lo pronto no veo ahí que la gente vaya a querer votar masivamente por ella, pero la derecha no encuentra liderazgos que representen sus posiciones políticas. Entonces, sí están ante una encrucijada importante por resolver en las próximas semanas, días y pues sobre todo después de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, donde pues se perfila un triunfo de Morena y sus aliados en el Estado de México y un triunfo el PRI, el PAN y el PRD en Coahuila. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, en ese escenario electoral que viene Coahuila, Estado de México, ya nos dijiste tu coincidencia con parte de lo que mencionó ya Paco Cruz en entrevista anterior. ¿Cómo vas viendo Coahuila y cómo vas viendo la contienda entre los aspirantes presidenciales de Morena? Jorge. Bueno, Coahuila, yo creo que por más que se vayan todas las corcholatas una semana ahí, Coahuila yo creo que está perdido para Morena. Puede pasar algo extrañísimo, que Ricardo Mejía diga, me sumo a Guadiana, y puede ser que ahí haya algún cambio. Lo dudo, me parece que ya todo está muy enconado, no veo más. Segundo lugar, yo creo que el Estado de México sí se puede ganar, pero hay que hacerle caso a la gente que sabe de las cosas. Y mi querido Paco Cruz, igual que Bernardo Barranco, han insistido, el Estado de México puede cambiar por el dinero, por las triquiñuelas y porque tienen capturados a todas las personas que están en los institutos electorales. Esta señora que va a ser moderadora, pues es del equipo de el Estado de México, no hay que darle muchas vueltas. Ahora, Delfina no hizo un mal papel en la pasada contienda con Alejandra del Moral. Yo espero que la preparen un poco mejor y que le diga también a Alejandra del Moral, porque Alejandra del Moral se presenta como la que viene a salvar las cosas, siendo que tiene problemas de fraudes cuando fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, que su marido, exgobernador de Tlaxcala, también salió raspado, etcétera, etcétera. Pues no es una bella paloma la señora Alejandra del Moral, será y dirá muchas mentiras como la que ahora, ya empaté y ahora voy a ganar. Bueno, pues que se lo crean sus operadores políticos. No es así, pero sí está en problemas el Estado de México si no tienen representantes en todas las casillas, evitan las urnas embarazadas, las operaciones Fakir. Fíjate que es una operación que, por cierto, hizo Porfirio Muñoz Ledo en Nayarit para ganarle a Gascón Mercado y que metían en unos lugares las urnas donde estaba un tipo que había otra puerta y cambiaba las urnas. Es decir, hay que evitar todo eso. Entonces, si no se hacen este tipo de cuestiones,
pues también el Estado de México está en peligro. Sí. Y si se pierde el Estado de México, pues viene una bocanada de aire, no fresco, sino totalmente importante para esta Claro. oposición, que en efecto no tiene candidatos, pero que puede dar sorpresas como las dio Katz en Chile. Sí. Jorge, gracias. Salvador Frausto, ya estamos en la parte final de esta mesa. Postrecito, por favor, el tema que desees desarrollar, Salvador. Sí, sobre este mismo asunto que comenta, que estamos comentando, el Estado de México es lo más emocionante por ver de aquí a un mes en adelante. Hoy publicamos en Milenio un reportaje basado en datos duros que trae el Instituto Nacional Electoral y, por ejemplo, Alejandra, se ven ahí muy claramente las estrategias. Alejandra del Moral está invirtiendo mucho dinero, es decir, 50% más dinero que Delfina Gómez en sus eventos públicos, en su campaña, mientras un evento de Alejandra del Moral está costando en promedio 1.4 millones de pesos. En el caso de Delfina están costando 361,000 pesos cada uno de sus eventos. Pero Delfina tiene 3 veces más eventos que los reportados por Alejandra del Moral ante las autoridades electorales. Eso muestra pues un activismo muy fuerte. Alejandra del Moral, en cambio, está centrando sus esfuerzos en los municipios gobernados por PRI, PAN y PRD, y Delfina ha diversificado mucho más su campaña en distintos municipios. Ahora bien, la gente de Alejandra del Moral reporta en distintas instancias que ellos están jalando, aunque tienen menos eventos, una mayor cantidad de afluencia a sus eventos, y esa cifra pues sí es muy difícil de saberla, de conocer la ciencia cierta, porque pues de la gente de Delfina también dicen que están abarrotando los eventos. Entonces, y como sabemos, en el Estado de México la movilización política va a ser muy importante. A mí me da la impresión que estos datos dan cuenta de que sí lleva una ventaja Delfina Gómez, pero pues como sabemos también las encuestas son poco confiables ya cerca de las elecciones. Entonces, ahí hay un asunto muy interesante de cómo se acerca el asunto. Me parece que Delfina va adelante, pero que no debe confiarse los partidos que están respaldando a la candidata de Morena, porque también en eventos cancelados, tiene más eventos cancelados Delfina que los eventos cancelados que tiene Alejandra del Moral. Y por último, cerraría este comentario con un reportaje, les adelanto un reportaje que vamos a sacar mañana sobre un análisis electoral de los resultados del PAN de mi compañero Temoris Greco, en el que se va a observar cómo el PAN está teniendo sus horas de vuelo más bajas desde que ganó la presidencia de la República. En aquel tiempo, en el 2000, tenía 8 gubernaturas, ahora solo tiene 5. En el momento más álgido, 2017, llegó a tener 11 gubernaturas. En el 2000 tuvo 206 diputados federales, ahora tiene la mitad, 114. Senadores, llegó a tener 45 en el 2000 y subió unos años después, en el 2016, incluso a 55, y ahora tiene 23 senadores nada más. Entonces, el PAN tiene los números electorales similares a los que tenía en 1994, y mañana damos muchos detalles de esas horas de vuelo bajas que estaba experimentando el principal partido de oposición en nuestro país, Julio. Bien, Salvador, muchas gracias. Muy interesante lo que nos haces el favor de adelantar de este trabajo de Temoris Greco mañana en Milenio. Jorge Meléndez, postrecito, por favor, para bajar la cortina en el changarro. Yo creo que hay 2 problemas gravísimos que vamos a tener. Estados Unidos entra en una crisis tremenda. Ya hemos visto que han cerrado bancos, que han comprado bancos, que no repunta la economía estadounidense con todo lo que tiene. Y segundo lugar, el jueves viene una situación terrible para los migrantes. Entonces,
Estas dos cuestiones van a repercutir necesariamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuestra relación con los Estados Unidos, que nunca ha sido buena, que siempre ha sido dependiente, que hemos tenido ataques al por mayor, ahora puede venir dos ataques tremendos que ni siquiera ellos lo esperaban. Una, ellos ya no van a ser la gran economía que dicte el mercado mundial, tienen gravísimas crisis, y no lo digo yo, lo dicen Paul Krugman, Piketty y los demás, Stiglitz y los demás analistas serios en Estados Unidos. Y luego, ¿qué va a pasar el jueves con esta situación de que llegan más migrantes y va a venir un rechazo de ellos porque están poniendo en la frontera como si estuvieran ya en guerra con México, ¿no? Alambradas, ejército, guardia civil, etcétera, etcétera. Graves problemas vamos a tener, no por culpa nuestra, ni siquiera por un gobierno, sino por nuestro, como se decían, nuestro buen vecino, que de bueno no tiene mano, y de vecino tiene un garrote en la mano siempre en contra de nosotros. Bien, Jorge, muchas gracias. Son las 3:02 p.m. Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muy buena semana también para Jorge y para la audiencia. Gracias, Jorge Meléndez. Gracias y buenas tardes. Un abrazo para todos y muchas gracias por estar platicando estas cosas que ya veremos cómo se muestran en la próxima semana, que será para mí muy importante y decisiva en algunas cuestiones. Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Hasta pronto.